Soy Martín Saucedo, y llevo más de 15 años manejando tráiler entre Juárez y distintas ciudades del lado americano. Sé que esta frontera tiene su historia de peligros, desde asaltos hasta cosas mucho peores. Pero lo que me pasó una madrugada en la carretera hacia el Puente Libre no entra en ninguna categoría normal. Lo cuento porque todavía no encuentro explicación, y porque cada vez que lo recuerdo siento que me vuelve ese mismo miedo. Era poco después de las 3 de la mañana. Venía de Chihuahua cargado, y me tocaba cruzar a El Paso. Antes de amanecer, la carretera estaba desierta. Lo único que me acompañaba eran las luces amarillas del tráiler reflejadas en el asfalto y el ruido constante del motor. No había nadie, ni un carro detrás, ni un carro enfrente. El ambiente estaba tan callado que hasta el crujido de mis manos sobre el volante se escuchaba. A lo lejos vi algo que me hizo frenar de golpe. A la orilla de la carretera había una persona moviendo los brazos, como pidiendo ayuda. Era raro, porque en ese tramo casi no hay donde caminar ni casas cerca, solo el desierto y la oscuridad. Me acerqué despacio, bajé un poco la velocidad y alcancé a ver que era un hombre. Parecía joven, con la ropa toda sucia y la cara llena de tierra. Lo primero que pensé fue que tal vez lo habían dejado tirado después de un asalto, o que se había caído de alguna camioneta. Encendí las intermitentes y me detuve unos metros adelante. Él empezó a correr hacia el tráiler, gritando que lo ayudara, que lo venían siguiendo. Su voz era desesperada, de esas que no se fingen. Me incliné hacia el asiento del copiloto para abrirle la puerta. En ese segundo lo escuchaba clarito, golpeando el costado del tráiler, diciendo: «Ábreme por favor, ya vienen, ya vienen». Juro que sentí las vibraciones de los golpes en la lámina, pero cuando jalé la manija y abrí la puerta, no había nadie. El camino estaba vacío. No había un solo rastro del tipo. Miré por los espejos, encendí las luces laterales, incluso me bajé con la linterna en la mano. Nada, ni huellas en la tierra, ni polvo movido, ni sombras alejándose, como si nunca hubiera estado ahí. Me subí otra vez, con el corazón latiendo fuerte. Cerré la puerta con seguro, y me quedé unos segundos en silencio, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero ahí fue cuando lo raro de verdad empezó. El tráiler, que había estado funcionando perfecto, se apagó de golpe. Todo, motor, tablero, luces, solo quedó la oscuridad absoluta y un silencio pesado. El desierto de madrugada no perdona. El aire estaba helado, y lo único que se escuchaba era el viento entre la arena. Giré la llave 1, 2, 3 veces, y nada. El motor ni siquiera intentaba arrancar. Fue en ese momento que escuché de nuevo la voz, bajita, pero clara. «Te dije que venían». La voz no venía de afuera, venía de adentro del tráiler. Sentí la piel helada, como si de pronto me hubieran metido al río Bravo en pleno invierno. La voz sonaba tan cerca que parecía estar a un lado mío, pero al mismo tiempo no provenía de ningún punto exacto de la cabina. Me quedé quieto, con las manos pegadas al volante, sin atreverme a voltear. «Te dije que venían», repitió, más clara, como si me hablara al oído. Tragué saliva y me armé de valor para mirar de reojo al asiento del copiloto. Estaba vacío. Lo único que iluminaba era la débil luz del tablero apagado. Intenté encender el tráiler otra vez. Giré la llave con fuerza. El motor rugió débilmente, pero se apagó de inmediato. Y entonces lo escuché de nuevo. Golpes en la parte trasera de la cabina, igual que antes, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Agarré la linterna, respiré hondo y bajé. El viento soplaba fuerte, y la carretera seguía completamente desierta. Caminé alrededor del tráiler alumbrando cada rincón. Nada. El aire olía a tierra mojada aunque no había llovido. Los golpes cesaron justo cuando llegué al otro lado. Todo estaba en silencio, demasiado. De pronto escuché pasos sobre la grava. Detrás de mí, giré en seco la luz, y no había nada. Mi corazón estaba a 1000. Regresé a la cabina lo más rápido que pude. Cerré la puerta con seguro y bajé la cortina del lado derecho. Entonces, en el espejo retrovisor, vi una silueta. No dentro, sino parada detrás del tráiler, en medio de la carretera, alta, inmóvil, como si me estuviera observando.
Apagué la linterna, froté mis ojos y volví a mirar. La figura ya no estaba. La voz volvió, esta vez desde la parte trasera de la cabina, susurrando: «Si no corres, te alcanzan». El miedo me dominó. Giré la llave otra vez y, milagrosamente, el motor encendió con un rugido fuerte. Sin pensarlo, metí primera y aceleré con todo lo que tenía. El tráiler vibraba, las llantas rechinaban en el asfalto, pero yo solo quería salir de ahí. Kilómetros adelante, cuando ya empezaban a verse las luces del puente, por fin aflojé la velocidad. Intenté convencerme de que había sido el cansancio, una alucinación por manejar tantas horas. No volví a detenerme en esa carretera a esas horas. Desde esa noche, si alguien hace señas en la oscuridad, yo sigo de largo. Soy Eduardo Luna, y crecí en una colonia tranquila de Ciudad Juárez, de esas donde todos los vecinos se conocen aunque sea de vista. Mis papás aún viven ahí, y cuando los visito siempre me gusta sentarme afuera en la banqueta a platicar con la gente que pasa. Pero hubo un suceso que todavía me deja intranquilo cada que pienso en esa cuadra, porque sé lo que vi, y también sé lo que descubrimos después. Era una noche calurosa de verano. Estábamos varios vecinos afuera, echando aire y platicando de cosas comunes, cuando notamos algo raro en la casa de la esquina. Esa casa llevaba mucho tiempo sola. El dueño anterior se había ido a otra ciudad, y nadie más había vivido ahí. Pero esa noche, una de las vecinas nos dijo que había visto movimiento por la ventana de la planta alta. Nos quedamos mirando un rato, y de pronto ahí estaba, una silueta quieta, parada justo detrás del vidrio. No se movía, solo parecía observarnos. No distinguíamos rasgos, solo la figura. Y no crean que fue un instante, no. Estuvimos hablando, cambiando de tema, hasta que de nuevo alguien señalaba: «Miren, sigue ahí». Pasaron más de 2 horas, y la figura no se movía. Ninguno de nosotros quiso acercarse porque, aunque lo lógico era que un nuevo inquilino se hubiera mudado, la escena tenía algo extraño. Era como si esa persona no parpadeara, como si no respirara. Al día siguiente, una de las señoras se animó a preguntar en la administración de la colonia. La respuesta fue simple y contundente. Esa casa seguía deshabitada. No había contrato nuevo, ni luz ni agua dadas de alta. Eso nos dejó helados. Sin embargo, no conformes, por la tarde varios decidimos ir hasta la puerta y tocar. Nadie respondió. Los vidrios de las ventanas estaban tan sucios que parecía imposible que alguien hubiera estado asomado la noche anterior. Y sin embargo, varios lo vimos. Esa misma noche, casi como si el destino nos quisiera dar una prueba, volvió a aparecer. La misma silueta en la ventana, inmóvil, como si llevara puesta la misma ropa de antes, pero esta vez, juro que cuando levanté la vista, la cabeza se giró lentamente hacia mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé con la imagen clavada en la mente. Ese hombre de pie en la ventana, inmóvil, observando hacia afuera como si estuviera esperando algo. Lo había visto claramente. No era un reflejo ni un malentendido. De eso estaba seguro. Cuando amaneció, decidí caminar hasta esa casa para comprobar por mí mismo lo que me habían dicho. La fachada estaba descuidada, con la pintura descascarada, y las ventanas cubiertas de polvo. Toqué la reja, grité varias veces preguntando si había alguien, pero nadie respondió. Lo extraño es que, mientras más me acercaba, más sentía que desde dentro alguien me observaba. Uno de los vecinos, un señor mayor, me vio frente a la puerta y se acercó con prisa. Me dijo que no me quedara ahí, que esa casa llevaba vacía más de 5 años desde que su dueño murió solo dentro, y que nadie había querido habitarla después porque la gente aseguraba ver sombras en las ventanas. Se me heló la sangre porque yo sí había visto a alguien la noche anterior, con total claridad. Intenté convencerme de que quizá fue un vagabundo que entró, o un curioso, pero la explicación no me calmaba. Esa misma noche, quise comprobarlo otra vez. Desde mi ventana tenía un ángulo perfecto hacia esa casa. Me quedé vigilando, con las luces apagadas, y cerca de la medianoche lo vi de nuevo. El mismo hombre en la ventana, de pie, inmóvil, como una estatua.
Lo extraño fue que esta vez me di cuenta de un detalle que la noche anterior había pasado por alto. No parecía moverse ni siquiera al respirar, y su piel se veía demasiado pálida, casi como si brillara bajo la luz de la luna. Cuando parpadeé un segundo, ya no estaba. Al día siguiente, le conté a una vecina lo que había visto, y su cara cambió de inmediato. Me dijo en voz baja que el dueño que murió en esa casa se llamaba Manuel, un hombre solitario que siempre se paraba en la ventana por las noches, sin hablar con nadie, hasta que lo encontraron sin vida en la sala, como si hubiera estado esperando a alguien que nunca llegó. Desde entonces, evito mirar hacia esa casa, pero a veces, cuando paso caminando, siento la mirada clavada en la espalda, como si alguien siguiera de pie en esa ventana, inmóvil, observando. Soy Ricardo Molina, y vivo en una colonia de Ciudad Juárez que, aunque tranquila de día, por la noche se siente distinta. Esto que me pasó ocurrió hace un par de años, y todavía me hace dudar de lo que realmente pasó. La recuerdo cada vez que voy a esa tienda cerca de mi casa. Eran alrededor de las 9 de la noche. Yo estaba en casa viendo la televisión cuando sonó mi celular. Era mi esposa, Lucía. Su voz sonaba agitada, y me pidió que fuera por ella a la tienda de la esquina, que se había olvidado de comprar algo rápido. Me dijo que no se sentía segura caminando sola a esa hora. Tomé el carro y salí inmediatamente. La calle estaba relativamente vacía, solo algunos autos estacionados y luces amarillas que iluminaban la avenida principal. Todo parecía normal, nada que me hiciera pensar que algo raro iba a pasar. Al llegar a la tienda, no la vi. Pensé que quizás se había adelantado un poco, y estaba adentro. Estacioné frente a la puerta y bajé rápido, buscando su figura entre los pasillos. Me di cuenta de que su bolso estaba tirado en la banqueta, cerca de la entrada. La agarré, lo revisé. Su cartera, el celular, todo estaba adentro, pero de Lucía, ni rastro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Llamé a su celular, y sonó desde el bolso mismo que tenía en la mano. Era imposible. Ella había estado hablando conmigo hace apenas unos minutos. Miré alrededor, pero no había nadie caminando cerca, ni un familiar, ni un vecino, nada. Solo el silencio y la luz de la tienda reflejada en el pavimento mojado por un reciente chubasco. Intenté entrar a la tienda, preguntar a los empleados, pero nadie la había visto. La puerta estaba abierta. La cajera seguía con su rutina normal, como si todo estuviera tranquilo, pero la sensación de que algo estaba mal me lo decía todo. No podía explicarlo. Al volver a mirar hacia afuera, noté que un par de cámaras de seguridad apuntaban hacia la banqueta, pero justo entonces, un vehículo oscuro pasó frente a la tienda muy rápido, y por un instante vi una figura que se movía detrás de él. Mi instinto me dijo que había algo detrás de la desaparición de Lucía. No sabía qué hacer. El bolso de Lucía seguía tirado en la banqueta, intacto, y yo estaba completamente solo en la calle, con un nudo en la garganta que me impedía pensar con claridad. Cada segundo que pasaba, la sensación de que algo terrible había ocurrido se hacía más fuerte. Intenté entrar a la tienda otra vez, hablar con la cajera y los empleados, pero nadie había visto nada. Nadie había notado a mi esposa ni la había ayudado. Era como si simplemente hubiera desaparecido de la ciudad. Me quedé ahí parado unos minutos, mirando a todas partes, tratando de encontrar alguna pista, algún movimiento, pero nada. La calle estaba desierta, solo el eco de mis propios pasos y el murmullo del viento entre los árboles. Finalmente subí al carro y recorrí la cuadra, llamando su nombre en voz alta. Cada vez que gritaba, Lucía, el silencio era más pesado, más oscuro. Nadie respondió. Al volver a casa, llamé a la policía y reporté su desaparición. Me hicieron preguntas, tomaron los datos, pero no encontraron nada. Revisaron cámaras de seguridad de la zona, y no había registro de que hubiera entrado o salido de la tienda. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La imagen de su bolso sobre la banqueta quedó grabada en mi mente para siempre. Los días siguientes fueron un caos. Pegamos carteles, preguntamos a vecinos y amigos, recorrimos cada calle cercana, incluso nos acercamos al puente y las avenidas que dan hacia El Paso. Nadie la había visto.
Las semanas se convirtieron en meses, y luego en años. Nunca recibimos ninguna noticia, ninguna pista, ningún rastro que nos permitiera entender qué había pasado. Cada vez que paso por esa tienda, o por la calle donde desapareció, siento un vacío en el estómago. Me detengo un momento, miro el lugar y aún me pregunto si aquel instante de la noche fue real, o si lo recuerdo demasiado vívidamente, porque mi mente se niega a aceptar lo que ocurrió. A veces me sorprendo pensando en pequeños detalles: su bolso sobre la banqueta, la luz amarilla de la calle, el silencio total, y siento que todo eso no se va a borrar jamás. Han pasado años desde aquella noche, y todavía no puedo cerrar ese capítulo. Lucía nunca volvió. Los familiares, los amigos, todos intentaron darme consuelo, pero no hay consuelo posible cuando alguien desaparece de manera inexplicable, sin dejar pistas ni señales. A veces, por las noches, cuando la soledad me invade, me imagino que en algún lugar está buscando regresar, o que en algún momento la volveré a ver, aunque la lógica me diga que eso nunca sucederá. Esta experiencia me cambió. Ya no confío en la seguridad de mi colonia, ni siquiera en la rutina más simple, como salir a comprar algo cerca de casa. Aprendí que en un instante, todo puede desaparecer, y que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Cada vez que paso por esa esquina, miro el suelo, y pienso en el bolso abandonado, y el nudo en la garganta vuelve a apretarme. Nunca supe qué pasó realmente aquella noche, y cada día que pasa, aunque intento seguir adelante, siento que una parte de mí quedó para siempre en ese lugar. Soy Martín Herrera, trailero de Ciudad Juárez desde hace más de 15 años. He pasado por cientos de carreteras de noche, cruzando hacia El Paso, y he visto cosas que todavía me ponen los pelos de punta, pero hay una noche que jamás voy a olvidar. Era alrededor de la 1 de la mañana, manejando solo mi tráiler hacia Estados Unidos por el puente internacional. La carretera estaba vacía. Solo algunos vehículos de transporte y luces amarillas que iluminaban el pavimento húmedo por un chubasco reciente. Estaba concentrado en el tránsito, cuando en la periferia de mis luces, noté a alguien en la banqueta del puente. Una mujer estaba de pie, abrazándose a sí misma, y sus hombros se movían como si estuviera llorando. Primero pensé que quizás se había desmayado o perdido, pero al acercarme un poco más, la escuché gritar pidiendo ayuda. «Por favor, ayúdenme». La voz sonaba desesperada, real, y no podía ignorarla. Bajé la velocidad, encendí las luces intermitentes, y me detuve un par de metros detrás de ella. No había nadie más en la carretera cerca, y el silencio era absoluto salvo por el viento que cruzaba el puente. La mujer seguía llorando, mirando nerviosa a su alrededor. Su ropa estaba mojada por la lluvia, el cabello pegado al rostro, y todo en ella gritaba miedo. Estaba a punto de bajarme y ofrecerle ayuda cuando escuché un motor que venía muy rápido por la lateral. Antes de que pudiera reaccionar, un carro sin placas frenó a su lado. La mujer lo miró un segundo, y sin dudar, se subió al vehículo. Intenté gritarle que se detuviera, que no subiera, pero el carro arrancó tan rápido que desapareció en la oscuridad del puente. Me quedé inmóvil, con el corazón a mil, viendo cómo se alejaba. No había tiempo para pensar, solo el rugido de mi propio tráiler y el viento golpeando el parabrisas. Quería seguirlos, pero sabía que con un tráiler no podía alcanzar a un carro pequeño en esas condiciones. Después de que la mujer desapareció en el carro sin placas, seguí manejando en silencio, con el corazón latiendo como loco. Por más que intentaba concentrarme en la carretera y en el tráfico, no podía sacar de mi cabeza su cara, mojada por la lluvia, y cómo había subido al auto con tanta rapidez, como si supiera que no había tiempo que perder. Cuando crucé hacia El Paso, me sentí aliviado de dejar atrás ese tramo del puente. Pero algo dentro de mí me decía que no iba a olvidarlo nunca. Durante los siguientes días, cada vez que regresaba por esa ruta, miraba la banqueta con cuidado, esperando quizá ver algún indicio de ella, algún rastro que me dijera que estaba bien. Nunca encontré nada. Intenté comentarlo con otros traileros que pasaban por la zona. Algunos me dijeron que habían visto a personas solas pidiendo ayuda en el puente, y que a veces desaparecían de la misma manera, sin dejar pistas. Otros decían que era mejor no involucrarse, que podía ser peligroso.
Eso me hizo sentir aún más incómodo. La idea de que alguien pudiera estar en problemas y que no hay manera de ayudarla realmente. Pasaron los meses y yo seguía cruzando el puente casi todas las semanas. Cada vez que pasaba por ese mismo lugar, la memoria de aquella noche volvía, más vívida que nunca. A veces me encontraba mirando de reojo la banqueta, esperando ver su figura, y cada vez sentía una mezcla de culpa y miedo. Me preguntaba si había hecho lo correcto al no intentar seguir al carro, pero también sabía que con un tráiler no habría podido alcanzarlo, y que probablemente habría puesto mi propia vida en riesgo. Nunca volví a encontrarla. Su desaparición quedó sin resolver. Y aunque he intentado racionalizarlo, todavía me cuestiono qué habría pasado si me hubiera detenido más cerca, si la hubiera podido ayudar de alguna manera. Esa experiencia me marcó. Aprendí que, en esta frontera, a veces, la realidad es más dura y misteriosa que cualquier historia que uno pueda imaginar. Todavía, después de tantos años, cuando estoy cruzando ese puente de noche y veo a alguien solo en la banqueta, no puedo evitar frenar un poco, mirar con cuidado y recordar aquella noche. Sé que hay cosas que simplemente no tienen explicación y que algunas personas desaparecen sin dejar rastro. Soy Alejandro Torres, taxista en Ciudad Juárez desde hace más de 10 años. He visto de todo en estas calles, pero hay una experiencia que todavía me pone los pelos de punta cada vez que recuerdo esa noche. No fue algo sobrenatural, ni un robo, ni un accidente. Fue algo que simplemente me hizo dudar de la realidad. Era un lunes por la noche, alrededor de las 11. La ciudad estaba tranquila, las calles casi vacías, con la luz amarilla de los faroles iluminando las avenidas. Yo estaba terminando mi turno, y mientras manejaba por una de las calles principales, recibí un llamado por radio. Un cliente necesitaba un taxi para ir a una colonia que yo conocía bien, una zona que había recorrido muchas veces durante mis años de trabajo. Cuando llegué a recogerlo, era un hombre de apariencia común, ropa sencilla, sin nada que llamara la atención. Subió al asiento trasero, me dio la dirección y comenzó a darme indicaciones más precisas, como si quisiera asegurarse de que conociera cada calle. Yo asentí, pensando que era un pasajero normal. Empezamos a avanzar por la ciudad. Mientras nos alejábamos del centro, noté que algunas calles ya no parecían familiares. Algunos edificios estaban demolidos, otros en construcción, y había lotes vacíos que antes tenían casas y tiendas. Pensé que quizá era porque habían hecho remodelaciones recientes, o que había pasado mucho tiempo desde la última vez que recorrí esa zona. El hombre detrás me miraba, tranquilo, sin decir nada más. Yo empezaba a sentir una ligera incomodidad, porque algo en la manera en que hablaba, muy pausada, me resultaba extraña. Las calles seguían cambiando, las luces de los faroles parpadeaban, y yo comencé a reconocer menos lugares, como si el mapa de la colonia se hubiera transformado mientras avanzábamos. En un momento, doblamos en una calle que yo recordaba muy bien. Era donde estaban las casas de mis amigos cuando era joven, pero lo que vi me dejó helado. No había casas, solo terreno vacío, polvo y algunas estructuras en ruinas, como si toda la colonia hubiera sido borrada de la ciudad. Incluso los árboles que recordaba ya no estaban. Me giré para mirar al pasajero, y él estaba inmóvil, mirándome con la expresión más tranquila que se pueda imaginar. Fue entonces cuando noté algo que me paralizó. No había nadie en el asiento trasero. Mi reflejo en el espejo central mostraba el vacío, y el miedo me recorrió de pies a cabeza. Mi corazón latía a 1000 por hora. Miré de nuevo el asiento trasero, y estaba completamente vacío. Intenté convencerme de que había sido un descuido, que tal vez me había confundido al mirar por el espejo, pero la sensación de vacío, y la certeza de que alguien había estado ahí, hacía apenas unos segundos me aplastaban. Respiré profundo y seguí conduciendo, aunque cada calle que recorría parecía más desolada, más extraña. Intenté regresar a una avenida principal, pero las calles parecían cambiar de forma. Lo que antes conocía perfectamente ahora se sentía distinto. Curvas que no estaban, lotes vacíos donde antes había casas, banquetas rotas, y luces apagadas en faroles que siempre habían estado encendidas. Empecé a pensar que quizá estaba cansado o confundido,
pero el recuerdo del pasajero y su manera tranquila de dar instrucciones me mantenía alerta. Después de unos minutos, decidí detener el taxi en una esquina y mirar a mi alrededor. No había nadie en las calles, ni un vehículo, ni una luz encendida en lo que antes eran casas. La sensación de desolación era absoluta, como si toda la colonia hubiera sido borrada del mapa. Mi mente no podía procesarlo. Recordaba perfectamente las casas, los árboles, las calles, incluso los pequeños negocios donde comprábamos dulces cuando era joven. Todo había desaparecido. Regresé al asiento trasero, esperando ver algo, cualquier cosa que me hiciera pensar que había imaginado todo, pero el espejo central mostraba solo mi reflejo. El taxi estaba vacío, y la calle frente a mí seguía siendo un terreno baldío interminable. Intenté llamar a alguien, a un familiar, a un amigo que conociera la zona, pero no respondía a nadie. Era tarde, y la línea estaba muerta, como si la ciudad misma hubiera dejado de existir allí. Con el tiempo, logré regresar a avenidas más conocidas, pero la imagen de la colonia borrada permaneció conmigo. Cada vez que paso por esa zona, miro hacia esos lotes vacíos y siento un escalofrío. No he vuelto a ver al hombre que me pidió ir allí. No sé quién era, ni qué buscaba exactamente, ni por qué desapareció de manera tan inexplicable. Han pasado años desde aquella noche, y todavía pienso en ello. La sensación de impotencia, de no poder ayudar ni comprender, sigue presente. Cada vez que escucho historias de personas desaparecidas, o de zonas que cambian de manera extraña en la ciudad, mi memoria vuelve a ese taxi, a ese pasajero silencioso, a las calles vacías donde una colonia entera parecía haberse borrado de la realidad. Entendí que en Juárez, incluso la rutina más simple puede volverse extraña y aterradora. Me llamo Javier Paredes, y vivo en Ciudad Juárez. Una noche, mientras regresaba a casa después de salir con unos amigos, decidí tomar un atajo por un barrio que no conocía muy bien. Quería ahorrar unos minutos y pensé que, con un poco de suerte, saldría rápido al final de la calle principal de mi colonia. Nunca me imaginé que esa decisión cambiaría la forma en que veo los barrios desconocidos. Eran cerca de las 11 de la noche. La calle principal estaba tranquila, con pocas personas y algunos autos estacionados. Giré por un callejón que parecía seguro, con casas bajas y faroles intermitentes. Al principio, todo parecía normal. Las casas tenían puertas cerradas, ventanas con cortinas, y algunos perros ladrando a lo lejos. Sentí que iba bien, hasta que empecé a notar algo extraño. Las calles parecían alargarse más de lo normal, como si cada curva y cada esquina no coincidiera con la dirección que recordaba. Intenté mantener la calma, diciéndome que probablemente era solo porque el barrio era más grande de lo que pensaba. Caminaba rápido, mirando los números de las casas, intentando orientarme, pero cada calle parecía idéntica a la anterior. Faroles amarillos parpadeando, casas bajas y calles desiertas que se repetían como un laberinto. Empecé a sentir un leve escalofrío. Cuando decidí regresar por el mismo camino, me di cuenta de que no recordaba cuál era la calle por donde había entrado. Cada intento de retroceder me llevaba más profundo en el barrio. Las luces de los faroles iluminaban la misma escena una y otra vez, y el silencio era absoluto salvo por el sonido de mis propios pasos. Mi respiración se volvió más rápida, y la sensación de estar atrapado creció. En un momento, sentí que alguien caminaba detrás de mí. Al principio pensé que era otra persona regresando a casa, pero cada vez que volteaba, no había nadie, solo las sombras de las casas y la sensación de ser observado. Intenté correr, girando en varias esquinas, pero el barrio parecía interminable. Las calles que recordaba, los portones, los postes, todo se había convertido en un laberinto imposible de reconocer. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No sabía si estaba perdido físicamente o si algo más extraño estaba ocurriendo. La noche parecía alargarse y mi sensación de urgencia aumentaba. Cada paso que daba, sentía que alguien más daba detrás, siguiendo mis movimientos, aunque no podía verlo. La adrenalina me impulsaba, pero también me hacía consciente de que estaba completamente solo y sin ninguna salida a la vista. Seguí caminando, girando en cada esquina con cuidado,
intentando memorizar algún detalle que me permitiera orientarme. Pero nada era familiar. Cada calle, cada portón, cada farol intermitente, era igual al anterior. Empecé a sentir un peso en el pecho, una mezcla de ansiedad y miedo, que me impedía pensar con claridad. Sentí nuevamente pasos detrás de mí, firmes y constantes. Aunque cada vez que volteaba no había nadie, mi corazón latía con fuerza y mis piernas querían correr, pero sabía que correr sin rumbo solo me haría perder más tiempo. Intenté gritar, pidiendo ayuda, pero mi voz se perdió en el silencio absoluto del barrio. Nadie respondió. Ni un perro ladró, ni un auto pasó. Solo estaba yo, y esa sensación de estar siendo observado. En un momento, decidí detenerme y escuchar. El silencio era casi absoluto, pero por debajo del viento, percibí un crujido leve, como si alguien caminara sobre piedras sueltas detrás de mí. Mi instinto me dijo que no debía avanzar, pero tampoco podía quedarme quieto. Avancé lentamente, con la vista fija en cualquier sombra que pudiera delatar la presencia que sentía, pero no había nada visible. Cada intento de regresar al punto de entrada me llevaba más profundo en el barrio. Las calles que creía conocer desaparecían, y los portones de las casas se veían iguales, vacíos y silenciosos. Empecé a sentir que algo en ese lugar estaba fuera de lugar, como si el barrio se hubiera transformado mientras yo caminaba. La sensación de tiempo detenido aumentaba, y la desesperación se apoderó de mí. Después de lo que me parecieron horas, llegué a un espacio abierto, una especie de calle más ancha, pero sin casas, ni señal de salida. Todo lo que veía era terreno vacío, postes de luz apagados, y sombras que parecían moverse de forma sutil. Ahí fue cuando entendí que estaba atrapado, y lo peor, sentí con claridad que alguien estaba justo detrás, siguiendo cada paso que daba, aunque nunca pude verlo. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Intenté mantener la calma, pero cada sonido que escuchaba me hacía brincar. Finalmente, con el corazón a mil, encontré una esquina que me sonaba levemente familiar. Corrí hacia ella, con la esperanza de salir del barrio y encontrar una calle conocida, pero al girar, no había nadie más, ni el seguidor, ni algún indicio del camino de entrada, solo silencio, terreno vacío, y un nudo en el estómago que no desapareció nunca. Logré salir eventualmente, aunque me tomó tiempo reconocer las calles principales. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de esa zona, evito entrar a cualquier calle que no conozca, y aún siento que alguien podría estar observándome. No puedo explicarlo, ni he contado esto a muchos, porque suena exagerado, pero sé lo que sentí, que había algo en ese barrio que no era normal, y que no estaba solo. Nunca supe quién me seguía, ni cómo las calles pudieron volverse un laberinto interminable. Solo sé que esa noche aprendí que a veces un atajo puede convertirse en un lugar del que no puedes salir, y que la ciudad puede esconder secretos que desafían toda lógica. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.